Aquella mañana de febrero en el Paseo del Prado de Madrid, Sebastián Mendoza creyó haber visto un fantasma. Caminaba apresurado hacia su reunión de las 9 cuando algo en el rostro de un anciano sentado en un banco lo detuvo en seco. Era un mendigo cubierto con un abrigo destrozado, con la barba blanca enmarañada y los ojos hundidos por el hambre y el sufrimiento. Pero esos ojos azules grisáceos con una pequeña cicatriz en la ceja izquierda, eran los ojos que Sebastián recordaba de su infancia. Eran los ojos de su padre. Pero eso era imposible, completamente imposible, porque su padre había muerto hace exactamente 22 años en un accidente de coche en la Sierra de Madrid. Sebastián tenía la urna con sus cenizas en su salón. Había llorado en su funeral. Había crecido sin él. Y sin embargo, allí estaba, sentado en un banco de Madrid como si nunca hubiera muerto, como si los últimos 22 años hubieran sido una mentira gigantesca. Sebastián sacó su teléfono con manos temblorosas y abrió una vieja foto de su padre. Levantó la vista hacia el mendigo. Y en ese momento, la verdad que había mantenido oculta a una familia entera durante más de 2 décadas estaba a punto de explotar como una bomba en el corazón de Madrid. Si estás preparado para esta historia, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. Sebastián Mendoza tenía 40 años aquel invierno y una vida que la mayoría consideraría perfecta desde fuera, una vida construida sobre los cimientos de una pérdida que había marcado todo lo que era y todo lo que había llegado a ser. Era el director general de Mendoza Inversiones, un grupo financiero que él mismo había fundado a los 28 años y que ahora gestionaba más de 600 millones de euros en activos para clientes privados y empresas medianas en toda España y Portugal. Vivía en un ático impresionante en el barrio de Salamanca, en una calle tranquila a pocos metros del Retiro, con vistas a los tejados clásicos de Madrid que se extendían hasta donde alcanzaba la mirada. Conducía un Audi A8 negro que apenas usaba porque prefería caminar al trabajo cuando el tiempo lo permitía. Vestía trajes hechos a medida en una sastrería de la calle Velázquez, donde había sido cliente fiel durante 15 años. Pero Sebastián no era un hombre frío como podrían sugerir esas riquezas externas. Era amable con sus empleados, generoso con causas benéficas, especialmente aquellas relacionadas con familias de víctimas de accidentes de tráfico. Era una causa que le tocaba personalmente, una herida que nunca había cicatrizado del todo desde que tenía 18 años. Su padre, Antonio Mendoza, había muerto cuando Sebastián era un joven que apenas terminaba el bachillerato y se preparaba para empezar la universidad. Antonio era un hombre exitoso, dueño de una pequeña pero próspera empresa de importación de muebles antiguos italianos, padre dedicado, marido ejemplar. Una noche de octubre conducía de vuelta a Madrid desde una feria de antigüedades en Valencia cuando, según los informes oficiales, su coche se salió de la carretera en una curva de la Sierra de Madrid y cayó por un barranco. El cuerpo nunca fue completamente recuperado debido a la naturaleza del accidente, lo que había sido una fuente de dolor adicional para la familia. Lo que recibieron fueron restos parciales y la urna con las cenizas de lo que la policía y los bomberos habían podido recuperar. Hubo un funeral, un duelo y finalmente la lenta aceptación de una pérdida que nunca dejaría de doler. Aquella mañana de un martes cualquiera de febrero, Sebastián caminaba por el Paseo del Prado hacia las oficinas del banco con el que mantenía una reunión importante a las 9. Era una mañana fría y húmeda, típica del invierno madrileño, con el cielo gris pesado y un viento que cortaba a través de la ropa. Pasó junto a varios bancos del paseo sin prestar atención a las personas que dormían en ellos cubiertas con cartones y mantas raídas. Madrid, como toda gran ciudad, tenía su población invisible de personas sin hogar que la mayoría prefería no ver, no porque fueran malas personas, sino porque enfrentar esa realidad era demasiado doloroso. Pero algo lo detuvo aquella mañana. Algo en uno de los bancos, algo que su mente percibió antes de que sus ojos pudieran procesar conscientemente. Volvió la vista hacia atrás y vio a un anciano sentado en uno de los bancos del paseo.
Estaba envuelto en un abrigo gris oscuro que había conocido mejores días hacía mucho tiempo, con los hombros hundidos y la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante. Tenía la barba blanca enmarañada y el cabello largo y desordenado. Pero su perfil, la forma de su mandíbula, el contorno de su nariz, todo eso era imposiblemente familiar. Sebastián se acercó lentamente, con el corazón latiéndole con tanta fuerza que podía sentir cada palpitación en su garganta. Y cuando el anciano levantó la vista, cuando esos ojos azules grisáceos con la pequeña cicatriz en la ceja izquierda se encontraron con los suyos, el mundo entero de Sebastián Mendoza se detuvo. Sebastián no fue a su reunión aquella mañana. Llamó a su secretaria desde el mismo banco donde se sentó, junto al anciano, con manos que apenas podían sujetar el teléfono. Le dijo que cancelara todo, todas las reuniones del día, sin dar más explicaciones. El anciano lo miraba con ojos vacíos al principio, sin reconocimiento, sin emoción aparente. Sebastián tuvo que contenerse para no abrazarlo allí mismo, en medio del paseo, ante los transeúntes que pasaban sin mirar. En vez de eso, le habló suavemente, con la voz quebrada, preguntándole si conocía el nombre Antonio Mendoza. El anciano no respondió de inmediato. Sus ojos se enfocaron y desenfocaron como si tratara de recordar algo importante pero borroso. Murmuró algo incomprensible, palabras sueltas que no formaban frases coherentes. Sebastián entendió entonces que algo le había pasado a su padre, algo que iba más allá de simplemente vivir en la calle. Había daños mentales, posiblemente trauma cerebral, posiblemente otra cosa. Lo llevó inmediatamente al hospital privado más cercano, el Ruber Internacional, sin importarle las miradas extrañas que recibían un hombre en traje caro, acompañando a un mendigo evidentemente confundido. Pagó por una habitación privada y pidió a los mejores médicos disponibles que examinaran al hombre. Las pruebas tomaron horas: análisis de sangre, escáneres cerebrales, evaluaciones psiquiátricas. Sebastián esperaba en el pasillo, caminando de un lado al otro, llamando a su madre, María Pilar, que vivía ahora en Marbella con su segundo marido, Eduardo Vargas. No le contestó el teléfono. Llamó a su tío Francisco, hermano de su padre, que ahora dirigía una empresa de transporte en Sevilla. Tampoco le contestó. Llamó a Lucía, su hermana menor de 35 años, que vivía en Barcelona y trabajaba como arquitecta. Lucía le devolvió la llamada media hora después. Sebastián trató de explicarle, con palabras que apenas podía formar, lo que había sucedido aquella mañana. Lucía guardó silencio al otro lado del teléfono durante tanto tiempo que Sebastián pensó que se había cortado la llamada. Cuando finalmente habló, su voz sonaba distante, casi robótica. Le dijo que tomaría el primer AVE a Madrid. Cuando los médicos finalmente le hablaron, le confirmaron lo que él ya sospechaba pero no quería escuchar. El paciente, el hombre que decía llamarse Antonio Mendoza cuando se acordaba de su nombre, sufría de demencia avanzada combinada con cicatrices cerebrales antiguas que indicaban un trauma severo de hace muchos años. Las pruebas de identidad confirmaban algo aún más impactante. Había una correspondencia genética del 99,9% con Sebastián Mendoza. Era su padre. Era Antonio Mendoza. Estaba vivo, y había estado vivo durante los últimos 22 años, mientras su familia lo lloraba como muerto. Aquella noche, después de instalar a su padre en una habitación privada del hospital, con vigilancia las 24 horas, Sebastián fue a su casa, abrió el armario donde había guardado la urna con las supuestas cenizas de su padre durante más de 2 décadas, y la abrió con manos temblorosas. Las cenizas que cayeron sobre la alfombra eran simplemente eso, cenizas. Cenizas comunes que podrían haber pertenecido a cualquier cosa o a cualquier persona. Lucía llegó a Madrid al día siguiente y se reunió con Sebastián en el hospital donde estaba ingresado Antonio. Cuando vio al anciano dormido en la cama, con las manos huesudas asomando por las sábanas blancas, rompió a llorar de una manera que Sebastián no había visto desde el funeral de su padre 22 años atrás. Pero había algo extraño en la reacción de Lucía. Sebastián notó, mientras observaba a su hermana, que sus lágrimas
no eran solo de dolor. Había también culpa en esos ojos, una culpa profunda y vieja que no podía haber surgido en las últimas 24 horas. Era una culpa que llevaba años acumulándose. Trataron de contactar de nuevo con su madre, María Pilar, durante todo aquel día. Sebastián llamó al móvil de Eduardo, su padrastro, varias veces. Finalmente, al atardecer, su madre devolvió la llamada. Su voz sonaba tensa, controlada, como si supiera exactamente por qué la estaban buscando. Cuando Sebastián le contó lo que había sucedido, le explicó que su padre estaba vivo en un hospital de Madrid. Esperó alguna reacción de sorpresa, de incredulidad, de cualquier cosa. Pero lo que escuchó al otro lado del teléfono fue solo un silencio frío y prolongado, seguido de una respuesta que dejó a Sebastián paralizado. Su madre dijo que tomaría el avión al día siguiente. No preguntó cómo era posible. No preguntó qué le había pasado. No expresó alegría, ni asombro, ni siquiera duda. Simplemente dijo que vendría. Aquella noche, Sebastián y Lucía se sentaron en la cafetería del hospital con cafés que ninguno bebía y empezaron a reconstruir los recuerdos del accidente de hace 22 años. Sebastián era mayor cuando ocurrió, 18 años, recién terminado el bachillerato. Lucía solo tenía 13, pero entre los dos empezaron a notar inconsistencias que nunca habían cuestionado de niños. El cuerpo nunca había sido completamente recuperado, eso era cierto, pero su madre había insistido en una incineración inmediata de los restos parciales antes de que la familia extendida pudiera verlos. Había rechazado las solicitudes de varios familiares de tener un velorio tradicional. Había vendido el negocio de muebles de Antonio en menos de 6 meses a un precio sospechosamente bajo a un primo lejano de Eduardo Vargas, el hombre que se convertiría en su segundo marido apenas 18 meses después del supuesto fallecimiento. Eduardo Vargas, el hombre que había aparecido en sus vidas como amigo de la familia poco antes del accidente, el hombre que se había ganado la confianza de Antonio en los meses anteriores, el hombre que había estado allí, consolando a María Pilar desde el primer día del funeral. Sebastián miró a Lucía con una expresión nueva en su rostro, una mezcla de comprensión horrible y rabia naciente. Lucía bajó la vista hacia su café frío y empezó a hablar en voz baja, casi en un susurro, como si las paredes pudieran oírla. Le dijo que tenía algo que confesar. Lucía habló durante casi 2 horas aquella noche en la cafetería del hospital. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Habló entre sollozos, con la voz quebrada, sacando palabras que llevaba conteniendo durante años. Sebastián escuchaba sin interrumpir, sintiendo cómo cada revelación se clavaba en su pecho, como un cuchillo. Hace 3 años, cuando Lucía estaba revisando viejos documentos familiares para un proyecto personal de genealogía, había encontrado una carpeta en el escritorio antiguo de su padre. Una carpeta que su madre nunca había desechado, a pesar de haber tirado tantas otras cosas pertenecientes a Antonio. Dentro había documentos del seguro de vida de su padre, papeles bancarios y algo que no debería haber estado allí: una factura de un sanatorio mental privado en una pequeña localidad de Cantabria, fechada apenas 6 meses después del supuesto fallecimiento de Antonio. La factura estaba a nombre de María Pilar Mendoza y estaba pagada en efectivo. La cantidad era considerable. Lucía había investigado discretamente durante meses. Había contactado al sanatorio fingiendo ser una investigadora médica. Había encontrado pistas. Había seguido el rastro como un detective amateur. Y había descubierto que un hombre llamado Antonio Méndez, no Mendoza, había sido ingresado en aquel sanatorio durante 5 años después del supuesto accidente. Sufría de amnesia postraumática severa. Eventualmente había sido transferido a otra institución, y luego a otra, hasta que finalmente había desaparecido del sistema cuando se quedó sin fondos. Lucía había sospechado lo peor, pero no había tenido el valor de confrontar a su madre. No había tenido el valor de contárselo a Sebastián. Había vivido con esa carga durante 3 años, esperando reunir el coraje para hacer algo, pero el miedo a destrozar a la familia la había paralizado.
Sebastián la escuchó en silencio absoluto. Cuando ella terminó, le hizo una sola pregunta. Le preguntó si creía que su madre había orquestado todo esto. Lucía asintió lentamente. Le explicó lo que había podido reconstruir. Antonio había sufrido el accidente real, eso era cierto, pero no había muerto. Había sido encontrado por alguien, probablemente Eduardo Vargas o alguien contratado por él, en un estado de inconsciencia y trauma severo. En lugar de llevarlo al hospital, donde se habría identificado y se habría notificado a la familia, lo habían internado bajo un nombre falso en un sanatorio mental, aprovechando la amnesia que había sufrido por el accidente. María Pilar había recibido el seguro de vida de Antonio, una cantidad considerable. Había vendido el negocio de muebles a un precio bajo a un cómplice. Se había casado con Eduardo Vargas, quien era en realidad su amante desde antes del accidente, y mientras tanto, Antonio había deambulado de institución en institución hasta perderse en el sistema, terminando finalmente en las calles de Madrid, donde su hijo lo había encontrado por una coincidencia que solo el destino podía explicar. Sebastián salió de la cafetería sin decir una palabra y caminó por los pasillos vacíos del hospital hasta la habitación de su padre. Se sentó junto a la cama y tomó la mano huesuda de aquel anciano que había sido robado de él durante 22 años. Antonio dormía profundamente, ajeno a la tormenta que se desataba a su alrededor, y Sebastián, el hombre frío de los negocios, el director general de Mendoza Inversiones, lloró como no había llorado desde que era un niño. María Pilar llegó a Madrid al día siguiente, acompañada por Eduardo Vargas. Sebastián los recibió en su despacho, no en su casa, no en el hospital. Había decidido que esta conversación necesitaba la formalidad de un escenario neutral. Su madre entró con la cabeza alta, con la elegancia que siempre la había caracterizado. Tenía 68 años, pero parecía más joven, con el cabello teñido de un castaño impecable y ropa de diseñador que delataba la vida de comodidad que había llevado durante las últimas 2 décadas. Eduardo, ahora de 75, había envejecido peor, encorvado y con manos temblorosas que delataban algún problema de salud. Sebastián les pidió que se sentaran. Lucía estaba ya allí, al lado de su hermano, con expresión serena, pero ojos enrojecidos. En la pantalla del ordenador detrás de Sebastián había una foto de Antonio Mendoza, el padre que ambos habían pensado muerto, ahora durmiendo en una cama de hospital privado. María Pilar miró la foto y por primera vez en su vida Sebastián vio algo que nunca antes había visto en el rostro de su madre. Vio miedo. Sebastián les explicó con voz controlada y profesional lo que sabía. Habló de la factura del sanatorio, de los rastros que Lucía había seguido, del informe médico que confirmaba el ADN de Antonio. Habló del seguro de vida, de la venta del negocio, de las inconsistencias que había en la historia oficial del fallecimiento. María Pilar trató de defenderse. Habló de que había encontrado a Antonio mucho después del accidente, que ya estaba mentalmente perdido, que no podía cuidarlo, que había hecho lo mejor por todos. Su voz sonaba ensayada, como si hubiera preparado este discurso durante años por si llegaba este momento. Sebastián la dejó hablar. Cuando terminó, simplemente puso un documento sobre la mesa. Era un informe preliminar de los detectives privados que había contratado el día anterior, después de la confesión de Lucía. El informe contenía evidencia preliminar, pero contundente, de fraude al seguro, falsificación de documentos médicos, posible secuestro y abandono de persona dependiente. Le explicó a su madre que tenía 2 opciones. Podía cooperar completamente con la investigación, devolver el dinero del seguro fraudulento, más los intereses, transferir todos los bienes que había adquirido con ese dinero a un fondo para el cuidado de Antonio durante el resto de su vida, y aceptar romper todo contacto con la familia. O podía enfrentarse a un proceso penal completo, con todas las consecuencias legales y públicas que eso implicaría. María Pilar miró a Eduardo. Eduardo miró al suelo. Después de un largo silencio, ella aceptó las condiciones. Antonio Mendoza nunca recuperó completamente la memoria de su vida anterior al accidente. Los daños cerebrales eran demasiado profundos, demasiado antiguos,
pero gradualmente, en los meses siguientes a su rescate, recuperó suficiente lucidez como para reconocer a sus hijos cuando los veía. Recuperó el habla. Recuperó la capacidad de sentir alegría cuando Sebastián venía a visitarlo cada mañana antes del trabajo y cada tarde después, y cuando Lucía viajaba desde Barcelona cada fin de semana para pasar tiempo con él. Sebastián mandó construir una casa especialmente diseñada en las afueras de Madrid, en una zona tranquila cerca de El Escorial, donde Antonio pudiera vivir sus últimos años con dignidad. Contrató un equipo médico permanente, enfermeros calificados, terapeutas que trabajaban con pacientes con demencia. Convirtió la casa en un hogar lleno de objetos que pudieran estimular los recuerdos perdidos de su padre, fotografías antiguas, muebles del estilo italiano que Antonio había amado, libros de arte que solía coleccionar. María Pilar y Eduardo desaparecieron de Marbella en cuestión de semanas. Ella firmó todos los documentos que Sebastián le había puesto delante, devolvió cada euro del seguro que aún quedaba, transfirió la propiedad de la casa de Marbella y otras inversiones al fondo de cuidado de Antonio. Se mudó a un pequeño apartamento en algún lugar de Portugal, según los rumores familiares. Sebastián nunca volvió a hablar con ella, nunca aceptó sus llamadas, nunca leyó las cartas que ocasionalmente enviaba. La historia se filtró eventualmente a la prensa madrileña. El periódico ABC publicó un reportaje extenso sobre el caso, con permiso de Sebastián, porque él quería que otras familias estuvieran alertas a este tipo de situaciones. La historia conmocionó a Madrid y se extendió por toda España, generando debates sobre los sistemas de salud mental, sobre el tratamiento de personas sin hogar, sobre los abusos en familias adineradas. Sebastián recibió cientos de mensajes de personas que sospechaban que sus propios familiares desaparecidos podrían haber sufrido destinos similares. Estableció una fundación, la Fundación Antonio Mendoza, dedicada específicamente a buscar e identificar personas sin hogar que pudieran ser víctimas de abandono familiar fraudulento. La fundación, en sus primeros 3 años de funcionamiento, ayudó a reunir a 72 familias con seres queridos que habían sido reportados como muertos, pero estaban vivos en alguna parte del sistema. Lucía dejó su trabajo en Barcelona y se mudó a Madrid para estar más cerca de su padre. Se convirtió en la directora ejecutiva de la fundación, dedicando todas sus energías a deshacer el tipo de daño del que había sido testigo en su propia familia. Encontró una paz en este trabajo que nunca había sentido antes, una manera de redimir los años de silencio cuando había sospechado, pero no había actuado. Antonio Mendoza vivió 5 años más después de su rescate de las calles de Madrid. Murió en su cama, en aquella casa especialmente diseñada para él, con sus 2 hijos a su lado y con una expresión de paz en el rostro que Sebastián no había visto nunca antes en aquellos ojos cansados. Esta vez hubo un funeral verdadero. Esta vez la urna contenía las cenizas de la persona correcta. Esta vez el luto fue real. Sebastián, ahora con 45 años, sigue dirigiendo Mendoza Inversiones, pero ha cambiado profundamente. Da menos importancia a las ganancias trimestrales y más a las personas. Pasa más tiempo en la fundación que en su despacho. Conserva en su salón, sobre la chimenea, una fotografía de aquel día gris de febrero, cuando reconoció a su padre en un banco del Paseo del Prado, una imagen que un fotógrafo callejero capturó por casualidad y que más tarde le envió cuando la historia se hizo pública. En la fotografía se ven 2 hombres, uno joven y elegante en traje gris, uno viejo y derrotado en abrigo destrozado, pero entre ellos, en ese momento congelado en el tiempo, hay un reconocimiento, una conexión, un milagro improbable que cambió todo. A veces Sebastián mira esa fotografía y piensa en lo mucho que casi había pasado de largo aquella mañana. Piensa en las miles de veces antes que probablemente había pasado por delante de personas sin hogar, sin verlas realmente. Piensa en cuántas otras historias ocultas hay caminando por las calles de Madrid, esperando ser reconocidas, y cada vez que tiene esos pensamientos, va al Parque del Retiro, se sienta en uno de los bancos y mira a la gente, no por casualidad, sino con intención,
buscando la próxima historia que necesita ser contada, la próxima familia que necesita ser reunida, la próxima vida que necesita ser rescatada del olvido. Esta es la historia de Sebastián Antonio y una verdad enterrada durante 22 años. La historia de un hijo que casi pasó de largo a su propio padre. La historia de una madre que eligió el dinero por encima del amor. La historia de una hermana que cargó con un secreto durante demasiado tiempo. Y la historia de que las personas más invisibles de nuestras ciudades tienen vidas, familias e historias que merecen ser conocidas y honradas. Si esta historia te ha hecho mirar de manera diferente a las personas que normalmente ignoramos, si te ha recordado que la familia es más que sangre y que la verdad siempre encuentra su camino a la luz, deja una huella de tu paso con un corazón. Y si deseas apoyar a quienes dedican su tiempo a traerte historias como esta, historias que iluminan las realidades ocultas de nuestras ciudades y que celebran los reencuentros que parecían imposibles, puedes hacerlo con un pequeño gesto a través de aplausos aquí abajo. Cada muestra de cariño nos permite seguir creando relatos que inspiran y emocionan. Gracias por quedarte hasta el final.